Hola, muy buenas tardes. Nuevamente aquí estoy con ustedes. Hoy es el Día del Señor, domingo, ¿verdad? Para todos nosotros los cristianos. Hoy le toca el número 9 y 10 a los libros de Primera y Segunda de Samuel. Quiero empezar orando un poquito, dándole gracias a Dios por la vida que nos ha prestado hasta el día de hoy, por haber amanecido un día más, y estamos a punto de finalizar el mes. Gracias a Dios porque nuestro maestro Brenes ya se encuentra bien, gracias a Dios, ya está restableciéndose en su casa, ya salió del hospital, y pues qué bendición poder alabar el nombre de Dios mirando este tipo de milagros que el Señor continúa haciendo, ¿no? Les voy a pedir en esta ocasión que la reflexión de estos dos libros de los que voy a hablar hoy tienen una reflexión muy importante. Espero que todos lo miren hasta el final y se van a sorprender, ¿verdad? Bueno, pues gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar reunidos nuevamente. A tu nombre sea toda la honra, la gloria. Amén, amén y amén. Samuel es una palabra en hebreo que se dice Shemuel y que significa escuchado por Dios o Dios ha oído, ¿verdad? Oído por Dios o Dios ha oído, por cualquiera de esas cosas. Samuel se le es conocido como el último juez y el primer profeta. Este libro de la Primera de Samuel se compone de 31 capítulos y nos narra muchas historias. Una especialmente que es la de su nacimiento a través de su padre Alcana y Ana. Ana era una mujer estéril que iba y le imploraba a Dios llorando que le permitiera tener un hijo y que cuando ella lo tuviera se lo iba a dedicar al templo para Dios, ¿verdad? Y pues el Señor le cumple esta petición de su corazón y tiene a Samuel. Una vez destetado el niño, dice la palabra de Dios ahí en la Biblia, está escrito que fue entregado para Dios y lo llevan a Silo, fue entregado en Silo, ¿verdad? Entonces el Samuel el libro 2 de Samuel, porque ya les relaté un poquito lo del primero. El libro 2 de Samuel contiene 24 capítulos y nos relata historias como que les dije, que el primer rey Samuel unge al primer rey, que fue Saúl, pero este rey no tuvo una devoción completa hacia Dios y entonces Dios lo destituye y pone como rey a David. Estos dos libros están unidos en la Biblia hebrea. Después a nosotros nos los cambiaron como 1 y 2, pero en la Biblia hebrea es un solo libro, Samuel. ¿Quién escribió este libro? Según la tradición bíblica de los judíos, dicen que fue Samuel y él estuvo escribiendo hasta su muerte, ¿no? Y después de que él muere, entonces continúan este libro. Dice que por 2 videntes. ¿Quiénes eran estos videntes? Natán y Gad. Después de la muerte de Samuel, ellos continúan escribiendo estos libros. Este libro 2. Natán fue precisamente el profeta que fue y habló con David y lo confrontó contra el pecado de su amigo Urías, que le quitó a la mujer Betsabé, ¿no? Que en realidad Betsabé pues viene siendo la madre de Salomón tiempo después. Yo quiero aclarar este punto de los videntes porque hoy en día hay mucha crítica de los críticos están siempre viendo cualquier palabrita para sacar cosas de la Biblia, ¿no? Entonces, de acuerdo, no quiero confusiones en esta palabra vidente. De acuerdo al diccionario español, significa una persona que pretende adivinar el porvenir o enclarecer algo oculto. Esto es el diccionario español. Al diccionario de Jerusalén dice que es un hombre o una mujer que ve lo que ordinariamente no miran las demás personas. El diccionario Perspicacia dice que es una persona que Dios le permite discernir, lo que tiene percepción. Es una palabra con raíz hebrea que significa ver, literalmente o de manera figurada. Es una persona a quien se consulta para recibir algún consejo, un consejo sabio, ¿no? Bueno, esto solamente lo quiero dejar claro para que no haya malas interpretaciones de los críticos de la Biblia, ¿no? Que digan que no, que eran videntes, que bueno. Las designaciones estas de videntes, profeta y hombre de visiones están
bien estrechas dentro de la Biblia. Las vemos en diferentes versiones de un modo o de otro, así que están estrechamente, bíblicamente relacionadas. Volviendo a nuestro tema es Samuel, no son los videntes, ¿verdad? El libro de Samuel, primera de Samuel, nos sobresale completamente la figura pues de Samuel, que es su origen, su nacimiento, padres devotos, una oración contestada por Dios, cómo lo entregan después de destetado a la casa de Dios en Silo, el llamamiento de Samuel cuando el Señor por la noche lo llama, le revela el juicio contra la casa de Elí, el Señor bendice a Samuel y jamás lo dejó sin que una de sus profecías no se cumpliera. Todas las profecías de Samuel siempre se cumplieron y así fue como todo el pueblo de Israel sabía que era profeta del Señor, profeta de Dios. Samuel, como juez y sacerdote, estableció su hogar en Ramá y edificó ahí un altar a Dios. En este libro, Primera de Samuel, vemos a Samuel confirmando a Saúl como el primer rey, de acuerdo a la Biblia, que se encuentra en Primera de Samuel 10:1. Después vemos a Samuel comisionando a Saúl a que aniquilara a los amalequitas, que fue una orden que Dios le dio a Samuel y que Samuel se la tenía que dar al rey Saúl. Y Saúl mostró una obediencia incompleta, no fue como tenía que haberlo sido, y entonces fue desechado por Dios como rey, de acuerdo a la Primera de Samuel capítulo 15. Después el libro nos narra anécdotas de la unción al trono de David, enfrentamientos, guerras ganadas, Saúl detrás de David queriéndolo matar, la amistad de David, Jonatán, el hijo de Saúl. En fin, esta es una reseña del primer libro de Samuel. Y podemos encontrar Silo y Samuel, Samuel y Saúl, Saúl y David, y así podemos encontrar todo eso, pero vamos a pasar ahora al libro 2 de Samuel. Estos libros de Samuel nos están mostrando a nosotros una monarquía del pueblo de Israel, ¿no? Cómo hay una transición de gobiernos ahí, de jueces a monarcas, cómo cambian después de no haber reyes, que había puros jueces, entran a los monarcas, ¿no? Y cómo el profeta Samuel ocupa este oficio de profecía para instalar a los dos primeros reyes de Israel. En este libro segundo de Samuel está narrada las victorias de David, el aumento de la prosperidad del pueblo, reformas que hizo el gobierno, el Estado a la religión. También existen hechos pecaminosos, aborrecibles, que cometió David, problemas familiares y públicos que fueron castigados públicamente. Existen cosas muy buenas y dignas de imitar dentro de este libro, pero también hay muchas cosas ahí escritas para advertirnos de las consecuencias de estos actos pecaminosos que sucedieron dentro de estos libros. Encontramos la derrota de los filisteos en la segunda de Samuel capítulo 5. David lleva el arca a Sión en el capítulo 6. La oración y la acción de gracias en el capítulo 7. Y también en el capítulo 9 nos enseña cómo Dios manda a David a que busque un descendiente de Jonatán, su mejor amigo, y le dicen que encuentran a Mefiboset. Y esta canción a mí me encanta, todos conocemos esta alabanza que se llama El Rey te mandó a llamar, que es de Dani Barrios, ¿verdad? Todos escuchamos esa que el Rey te mandó a llamar, las vestiduras del Rey vas a usar, en la mesa del Rey vas a comer, y todo esto pues el Rey nos mandó a llamar, ¿verdad? Tienen estos libros mucho para leer y meditar. Son dos libros maravillosos, pero yo los voy a resumir como siempre. El tiempo no es mucho y las personas, la verdad, no nos gusta estar dentro de un video escuchándolo. Inclusive, les reitero, termínenlo, porque sé que la reflexión va a estar muy buena. Vamos a resumir. Vemos que muere Saúl en el capítulo 31 de la primera de Samuel. Muere Saúl y sus hijos. ¿Quiénes fueron sus hijos? Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Y vemos a Saúl quitándose su propia vida. Fíjense qué curioso, ¿no? Saúl
por temor a que lo vayan a matar, le pide a su sirviente que lo mate, que tome su espada y que lo mate. El sirviente se acobardó y o por respeto, no sabemos qué pasó, no lo quiso matar. Entonces Saúl se para su espada y se echa encima de ella, quitándose la vida. El sirviente, al ver lo que hizo el rey, también lo hace él después. Entonces vemos que se quitaron la vida. ¿Qué pasó con estas almas de estos hombres? La escritura no lo menciona, no nos dice qué pasó con ellos, qué fue, a dónde se fueron. No sabemos que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios, pero dónde están, eso no lo sabemos. Dice ahí en la Biblia que les cortaron la cabeza, que sus cuerpos fueron colgados y después de esto los quemaron. Para nosotros, como cristianos, no tiene mucha importancia qué hagan con nuestro cuerpo después de muerto, ya que nosotros lo que cuidamos es nuestra alma, ¿verdad? Queremos estar seguros que nuestra alma sea salva y que se encuentre con el Señor. Existen muchos funerales pomposos, muchos monumentos y alabanzas y honrando al difunto de una y mil maneras, pero nada de eso garantiza que estén en la presencia de Dios. Nadie garantiza que nuestra alma esté ante Dios. Así que aquí resumo el libro número 1. Ahora voy a resumir el libro número 2 de Samuel. Ya en este libro David ya fue capacitado, en el libro 1 fue capacitado como rey y ahora ya es todo un rey, ya está establecido el reinado, lo consolida, expande todo el territorio de Israel, su trono se extiende sobre Judá y Hebrón. En este tiempo es cuando se escriben los salmos de David, los tan famosos salmos tan hermosos que fueron más o menos fechados entre los años del 1010 antes de Cristo y el 790 antes de Cristo, 970, perdón. Este segundo libro nos resalta algo muy importante, la voluntad de Dios en la vida de David. Se enfatiza, está bien enfatizado la seriedad del pecado y sus consecuencias. Al mismo tiempo nos muestra el pecado del hombre. Como ser humano somos pecadores, tenemos debilidades, pero eso no impide el propósito de Dios jamás en nosotros. Vemos la promesa de Dios al rey David de un descendiente suyo que se sentaría en su trono para siempre. Y esto va más allá del rey Salomón. Esto nos lleva hasta Jesucristo. Recuerdan que en el libro pasado, en Ruth, les comenté que todos escuchábamos decir Jesucristo, linaje de David. Pues es por esto, es precisamente por esto, porque Ruth fue la bisabuela del rey David. Y entonces nosotros decimos siempre que Jesús, linaje de David, porque venía del linaje de David, hijo de Dios. La promesa se cumple a David de que jamás le faltaría quien se sentara en su trono. Su reino iba a ser eterno. ¿Por qué? Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores iba a estar sentado en ese trono que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en estos libros vemos el carácter de Dios, un carácter bueno, que cumple promesas, que provee a quienes lo buscan, que es un Dios verdadero, que es uno solo y que es un Dios muy sabio. Vemos a Cristo en la segunda de Samuel capítulo 7 versículo del 12 al 16, le revela la promesa divina. Cristo cumple este pacto como Mesías y que desciende directamente de la línea real de David. Bueno, pero la reflexión es de Samuel, ¿no? Porque aquí tenemos que ver que Samuel es el del libro, ¿no? Lo que nos cuenta, ahí está, pero estamos hablando de los libros de Samuel. Entonces, aquí nos tenemos que dar cuenta que aunque como seres humanos somos débiles, le fallamos a Dios. Siempre le estamos fallando al Señor. Pecamos. Yo siempre lo he dicho una y mil veces, soy pecadora, porque aquel que dice que no es pecador, llama mentiroso a Cristo. Siempre lo he dicho, soy pecadora. Que yo peque de una manera y usted peque de otra manera no quiere decir que dejamos de ser pecadores. Para el Señor no hay pecado grande ni pecado chico, los pecados son los mismos. Hay una balanza y no es que se vaya a inclinar hacia un lado o hacia otro, sino que el Señor es bien equilibrado en todo esto. Pero hay algo muy importante, Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Y ese propósito, independientemente de nuestras debilidades como seres humanos, el Señor lo va a cumplir, así como se lo cumplió a David. Y Él nos llama a nosotros,
como pastores, como siervos de Dios, en el área que le estemos sirviendo, a servir a su obra. Y algunos dicen que no pueden porque necesitan purificarse, necesitan limpiarse porque están llenos de pecado y viven sentados en una banca, en una silla, sin hacer nada por la obra de Dios, teniendo el llamado. Ya tienen el llamado, pero no quieren ejercerlo porque están esperando a limpiarse y a purificarse. Y no han entendido que al Señor no le interesa si tú estás en pecado o no. Tienes que seguir obedeciendo. Yo quiero enfatizar algo aquí personal. Se va a cumplir un año que yo empecé a hacer estas grabaciones. Y si ustedes miran las primeras grabaciones que yo hice, yo las miro y me doy cuenta de cuántos errores he cometido cuando estoy enseñando algo. Pero es el caminar del cristiano. Nosotros vamos madurando poco a poco. Yo tengo 2 personas que estoy 100% segura que miran mis videos hasta el final porque me señalan mis errores, me corrigen. Son 2 personas muy queridas para mí y están ahí corrigiéndome mis errores y yo se los agradezco mucho porque eso me hace esforzarme, me hace darme cuenta que sí cometo errores como cualquier otro comete errores, porque somos personas, seres humanos que nos equivocamos. Pero estoy tratando cada día de hacerlo mejor, se los prometo, y no traerles enseñanzas erróneas. Estoy tratando de capacitarme cada día más para hacer las cosas bien hechas que agraden al Señor. Entonces, esto fue un propósito de Dios, que yo hiciera estos videos. Es un propósito y acá estoy con ustedes. Y lo sigo cumpliendo porque es la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde me van a llevar estos videos? No lo sé. Tal vez poco a poco empiecen a cambiar los videos y empiecen a hacerse diferentes. Todo está bajo los propósitos de Dios. Todo está bajo su orden. Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que entender, que todo lo que ya el Señor hizo un pacto con David y se cumplió. Le dijo, nunca te va a faltar un rey en tu trono, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí yo quiero terminar y recalcarles que el Señor está obrando con cada uno de nosotros. Hay que darle su tiempo y su espacio, y Él sabe cuándo es el momento que nosotros vamos a empezar a cambiar nuestra manera. Mientras estamos trabajando, nos está puliendo, nos está enseñando. No nacemos enseñados, tenemos que ir caminando en todo esto hasta llegar, dice el apóstol Pablo, no que hayamos llegado ya a la meta, sino que estamos en el camino intentando alcanzarla, ¿verdad? Entonces vamos a continuar trabajando en la obra de Dios sin estarnos fijando que tenemos que estar purificados primero. En el camino vamos creciendo. Termino. Samuel entonces fue hijo de Elcana y de Ana, de la tribu de Efraín. Dios lo llamó y él contestó, aquí estoy, Señor. Fue el último juez y el primer profeta de Israel. Se quitaron todos los dioses extranjeros. El pueblo se convirtió y adoraban a un solo Dios. Ungió a 2 reyes, Saúl y David. Aprendamos de Samuel, del profeta Samuel, que a lo largo de su vida vemos cómo Dios debe recibir toda honra y toda gloria. Él siempre lo glorificó. Samuel siempre consultó a Dios antes de cualquier petición del pueblo. Enfatizo, pongamos la obediencia a la palabra de Dios como nuestra prioridad y hagamos que su propósito se cumpla en nosotros. Reciban muchas bendiciones de lo alto.